I think that Constanza Miliani, she's linked to the National Research Council Constanza in Miliani Italy, trabaja con el Consejo Internacional de Investigación this IRIS en Milán or the MOLAB and the y trabaja también con la iniciativa MOLAB y con la estrategia para el acceso de Italia. Y es un excelente ejemplo de acceso a las ciencias del patrimonio. Empezó a trabajar en la plataforma MOLAB de laboratorios móviles hace muchos años, con lo cual su experiencia ha sido súper interesante. Viene a hablarnos de la estrategia, la visión y el esfuerzo interdisciplinario para mejorar la preservación del patrimonio. Good morning, everyone. Bien, pues buen día a todos. Es un gran placer para mí estar aquí. Quiero agradecer a los organizadores y a María por su estupenda presentación. Yo vengo a hablar de algunas actividades del Instituto de Ciencias del Patrimonio en Italia. Es un instituto que se creó uniendo a diferentes grupos de investigación con el objetivo de crear un núcleo de investigación en el campo interdisciplinario de las ciencias del patrimonio. Por ello, es un ejemplo de un tipo de innovación y gracias a todas las experiencias que comentaba Lucia en favor de la infraestructura europea para la investigación en ciencias del patrimonio. Quería llamar la atención de todos sobre este estupendo panfleto creando puentes entre las dos culturas. El autor es un científico británico que también escribía novelas. Su vida se caracterizó por seguir la inteligencia de la ciencia y al mismo tiempo del lado intelectual, las artes y las humanidades. Y en este folleto presenta la dicotomía entre ciencias y artes como disciplinas separadas. Y nos presenta claramente que puede haber una revolución para abordar ciertos retos importantes y difíciles de manera holística, uniendo ambas disciplinas, como estaban unidas en el pasado, como se ha mencionado esta mañana en la sesión de apertura. Con lo cual, el Instituto de Ciencias del Patrimonio sigue una estructura o una estrategia que se basa en la creación de esta estructura. Y está constituido por más de 200 investigadores, 223, y distribuido en 7 localizaciones en Italia, del norte a sur, como se puede observar en el mapa. Y cabe resaltar que la distribución histórica del instituto nos ha llevado a utilizar lo que se conoce como el panel de ERC, que define cómo se distribuyen nuestras actividades.
Los que participamos en la iniciativa, somos, como decía, 223 investigadores que trabajamos entre ciencias sociales, arte y humanidades y ciencias duras. Vemos aquí los dos principales sectores de ciencias sociales, el estudio del pasado humano, la cultura y la producción cultural, que tiene que ver con la arqueología, historia del arte, historia, filología, etc. Y en cuanto a las ciencias básicas, pues el panel principal está representado por muchos químicos, informáticos, físicos y geólogos, entre otros. Y ese es el espacio que hemos creado para la reconciliación cultural y trabajamos conjuntamente en favor de esta interacción, de esta conexión, para fortalecerla tanto como sea posible. Y, por supuesto, tenemos que enfrentar muchísimos proyectos y, por lo tanto, muchísimos problemas de conciliación entre las artes y las ciencias. Como ya se ha mencionado, la interpretación y la conservación son dos elementos que hay que conectar y que tienen que apoyarse uno a otros. La nueva interpretación, los nuevos métodos de conservación, los nuevos métodos o las nuevas modalidades de disfrute tienen que relacionarse entre sí para crear esta especie de círculo virtuoso. Entonces, voy a hablar de cada una de estas áreas a través de los proyectos que tenemos actualmente. Empezaré por este proyecto que a mí me parece un buen ejemplo de trabajo interdisciplinario. Es sobre los papiros herculáneos, que son los registros de una biblioteca importantísima en Herculano. Tenemos aquí una imagen de los filósofos de la villa de Herculano. Esto es una reconstrucción, por cierto, que se hizo en Los Ángeles. Y la biblioteca de esa villa de filósofos griegos, que era donde acudían los filósofos a discutir, era una biblioteca importantísima. Y después de la erupción se habían perdido los papiros escritos por estos filósofos griegos. Se han podido recuperar algunos originales que son un ejemplo único de textos griegos antiguos originalmente escritos, pero claro, el estado de conservación es el que se muestra en la foto. El estudio de estos papiros que están carbonizados, es decir, son casi carbón, poco más, pero ha generado interés entre muchos físicos que quieren estudiar el texto escrito en estos papiros. Y hay varios trabajos provenientes de la comunidad de las ciencias tradicionales para ver cómo se pueden abrir estos papiros digitalmente para desarrollarlos. Este no es el trabajo que estamos haciendo nosotros, este lo está haciendo otro grupo. Pero es posible, utilizando la tomografía, estudiar de manera no invasiva los diferentes folios de papiro, pero sigue siendo muy difícil leer la tinta que hay en ellos. Al final de la sesión de presentaciones voy a tratar de mostrar algunos de los caracteres visibles, pero es que es muy difícil ver la tinta en estos papiros. Sin embargo,
Hay papirólogos que trabajan en esto porque, por cierto, los papiros hay que llevarlos al sincrotrón para realizar este tipo de experimentos. Y tampoco es tan sencillo el tema del transporte. Pero bueno, los papirólogos con los que estamos trabajando han decidido centrarse no necesariamente en este reto para la física de los papiros enrollados, sino en otras muestras que se habían descubierto en el pasado. Al desplegarlas mecánicamente con estas máquinas, en este caso tenemos una máquina. Este es el resultado del proceso. Evidentemente esto sería imposible de aplicar hoy, pero se han logrado recuperar miles de estos fragmentos que se han desprendido al desenrollar mecánicamente estos papiros. Y en ellos es posible ver esa escritura griega. ¿Cómo es posible? Pues es muy difícil porque los papiros están casi carbonizados y muy distorsionados por el proceso de desenrollar el papiro. Sin embargo, se ha logrado avanzar en un proyecto en conjunto con un panel de humanistas y de científicos del PIERC que hacen analítica química. El proyecto ha tenido subvenciones muy positivas y esta es la primera prueba de concepto de medición utilizando la tecnología actual del MOLAB, de los laboratorios móviles. En este caso, el laboratorio móvil es el de Francia porque están distribuidos por toda Europa y llegó este laboratorio móvil a Nápoles para hacer un barrido espectral en el extremo infrarrojo del espectro. Y aquí tenemos los papiros de la forma en que se ven a simple vista, que es virtualmente imposible leerlos. Pero esto es lo que podemos lograr con otras tecnologías de espectrometría. Tenemos el resultado antes y después, porque después de la prueba de concepto decidimos instalar este laboratorio móvil en la oficina de papirología de la Biblioteca Nacional de Nápoles y allí tenemos las mejores condiciones analíticas para mejorar en la medida de lo posible la legibilidad del texto. Esto crea valor, con lo cual estamos ajustando las condiciones experimentales porque aunque sea una legibilidad de 10% más, de 5% más, es tremendamente relevante para poder editar los papiros, porque los papirólogos están editando el material escrito gracias a este sistema de imágenes digitales. Y aquí vemos las diferentes fases de los métodos analíticos para mejorar la legibilidad. Tenemos, por ejemplo, análisis de componentes principales y cada día aumenta el número de palabras legibles. Aparte de eso, la superficie de estos papiros está muy endurecida porque debido al proceso mecánico se fusionan las capas. Ya no hay una sola capa, sino una especie de amalgama de varias capas de papiro. Con lo cual es importantísimo para los papirólogos determinar la forma de la superficie. Y por ello hemos partido de una fotogrametría muy sencilla. Hacemos fotogrametría en 3 dimensiones para capturar la morfología con técnicas de iluminación que permiten ver el texto escrito. Ya he dicho que es muy difícil leer los papiros porque, claro, la tinta también tiene una base de carbón y los papiros también, y está todo carbonizado, y por eso, desde el punto de vista analítico, es un reto tan complicado.
Así que aquí, aunque es muy difícil, en cualquier caso, los papirólogos pueden al menos ver dónde se han amalgamado las capas, los folios. Es posible que haya quedado un trozo de papiro escrito pegado a otro, con lo cual para ellos es una especie de puzzle, pero estamos cada día más cerca de entender qué corresponde a qué gracias a estos nuevos equipos. Luego, ya he dicho que estas tintas tienen una base de carbono y el papiro también, entonces han empezado a hacer mapas radiográficos y han empezado a detectar trazas de ciertos elementos en la composición de la tinta que permitirían ver la parte legible. Hemos desarrollado un sistema en el instituto, en la rama de Catania. De momento es un prototipo que fue desarrollado específicamente para su aplicación en patrimonio cultural. Y hay un trabajo muy interesante de un grupo de papirólogos científicos de Grenoble, en Francia. Y en ese caso, a partir de un único fragmento, han detectado la presencia de plomo en el texto, que ya da alguna pista y muchas esperanzas de mejorar la legibilidad. De hecho, una gran parte de este material ha mostrado también trazas de elementos, no necesariamente plomo, sino otros elementos que no necesariamente mejoran la legibilidad, con lo cual no todos los papiros reaccionan de manera igualmente favorable a este análisis, pero por pura casualidad hemos hecho otro descubrimiento muy importante. Este equipo que vemos aquí es un equipo súper eficiente, compuesto por 7 detectores con esta geometría especial, de tal manera que su capacidad para detectar señales muy débiles es enorme. Y gracias a esta tecnología hemos podido ver esas trazas de plomo que tienen esta forma, que es la primera observación. El folio se preparaba antes de la escritura con líneas verticales y horizontales. Tal vez se preparaba con alguna herramienta que contenía plomo, y esto añade mucho valor histórico a estos objetos de tanta importancia histórica. Así que es una bendición tener este equipo interdisciplinario, porque estamos tratando de combinar los equipos técnicos con los profesionales de la filología, por ejemplo, porque ellos son los que tienen esa visión, esa vista, esa perspectiva que permite entender el texto. Luego también los mapas desarrollados por fluorescencia han adquirido una nueva importancia porque extraen la composición química y reproducen esa información, esos datos en forma de imagen, que en nuestro campo es tan importante. Y también, como en otras técnicas espectrales de imágenes, tenemos una matriz de alta relevancia donde se almacena o donde se refleja todos los datos de la composición. Entonces, estamos haciendo un análisis manual dependiendo del tipo de espectroscopía que se esté utilizando, o aplicamos también análisis de componentes principales, que es un análisis de tipo estadístico, y luego combinando ambas, utilizando métodos de aprendizaje profundo, tratamos de
reducir el tiempo del análisis de cubo y al mismo tiempo extraer información, porque estamos más que seguros de que hay mucha información en esos cubos a la que todavía no tenemos acceso ni mental ni físicamente, porque es muchísima información. Así que en el centro de Catania, con Paolo Romano, que es el investigador principal, y su colega Derek Dressler, hemos desarrollado un método que es un sistema de machine learning que hemos desarrollado en nuestro instituto basándonos en la literatura y en los componentes ya disponibles, pero adaptado a nuestras propias necesidades de interpretación de estos cubos que se crean con los mapas radiográficos. Se crea una estratografía, se simulan muchos datos sintéticos para que el sistema pueda ir aprendiendo. Y a partir de allí, como voy a mostrar en algunos de estos ejemplos en imágenes, mostramos que el método de aprendizaje de la máquina reproduce muy bien los resultados experimentales que se pueden obtener. Pero más allá de eso, y más importante aún, pues aquí normalmente vemos los datos que se pueden extraer. Un elemento que crea una imagen, el mercurio, el plomo, el cobre, el hierro. Y todo este trabajo es importante y luego trabajamos con historiadores del arte porque, por supuesto, hay mucho de técnica histórica y gracias a estos análisis podemos ver muchos más detalles, como por ejemplo, podemos buscar en una posición la señal que dicta determinado elemento. Aquí vemos, por ejemplo, que la presencia de cobre determina esta velatura en la imagen. Entonces, esta imagen que extrae datos de los diferentes elementos utilizados permite analizar, o es mucho más informativa para analizar los componentes, en este caso de la imagen, con los que se ha creado la imagen. Y hay un trabajo, una publicación muy interesante. Nosotros también estamos a punto de publicar nuestro propio trabajo cuando podamos hacer más aportaciones al campo, porque de momento hemos tenido resultados muy positivos. Esta es una publicación que, como es de acceso abierto, se puede descargar a través del QR que está en pantalla. Luego, como en estos últimos años hemos estado trabajando tanto en la transformación digital, pues ahora hay que hablar de la conservación digital. Pero más allá de eso no estamos haciendo únicamente conservación digital. Todavía no tenemos nada que presentar para este congreso, pero desde que se lanzó la iniciativa en este proyecto con fondos de la Unión Europea, se intenta fusionar la experiencia de diagnóstico de objetos policrómicos y aplicarla a las alteraciones del color de dichos objetos debido a diferentes circunstancias. Pero con esto unido a la reconstrucción digital del color, y gracias a la capacidad que tienen estos sistemas para mejorar la imagen con técnicas de realidad virtual, con una mezcla de realidad virtual, o sea, mitad física, mitad virtual, hemos podido capturar el sentido o la dirección en que va la coloración en estas imágenes. Normalmente lo que hacemos, esto ya es de sobra conocido, se puede representar aquí. En el proyecto Perceive estamos pasando de las antiguas esculturas que ya conocemos, que sabíamos que originalmente
estaban colorizadas, pero que actualmente son completamente blancas, evolucionando hacia la pintura moderna, basándonos en las imágenes de diferentes museos. Estamos tratando de recuperar digitalmente, dentro de lo posible, la coloración de estas esculturas. Así que se hacen muchísimos análisis, muchísimos experimentos sobre las esculturas y sus copias para crear lo que llamamos una huella dactilar de cada color en la composición original a fin de restaurarla. Y luego, en la colección de Fraunhofer, tratamos de incluir también la paleta digital, es decir, la estructura de colores antigua, creando modelos tridimensionales y modelos matemáticos que permiten aplicar inteligencia artificial para recuperar, para restaurar el tipo de colores o de imágenes que podrían tener estas esculturas provenientes de otras disciplinas como la cerámica, por ejemplo, para poder restaurar y reconstruir digitalmente los colores de estas esculturas antiguas. Pero es un proceso en el que todavía estamos trabajando y no tenemos resultados para mostrar todavía, pero estamos usando inteligencia artificial para extraer información de otras disciplinas y expresiones artísticas para, de alguna manera, restaurar la percepción o para restaurar los colores de la escultura antigua, tomando en cuenta el punto de vista científico, basándonos en pequeñas trazas de los pigmentos utilizados. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el fresco de Vergina, que está en Macedonia. No sé si lo conocen. Es el mausoleo de Felipe II, el padre de Alejandro el Grande. Es un lugar maravilloso y nos han pedido que llevemos allí el laboratorio móvil como parte del proyecto Hyperion. Y vemos aquí, tenemos un mural, no tengo las dimensiones, pero es un fresco considerable. Está en un mausoleo, con lo cual el estado de conservación no es muy alto. Y además nunca tuvo mucho mantenimiento. Pero voy a tratar de resumir mucho la historia. Este es el laboratorio avanzado que se ha instalado en este mausoleo para aplicar todos estos métodos hiperespectrales de análisis. Y aquí ya vamos viendo un ejemplo de la distribución de dos elementos, el arsénico y el cobre. Pero también se están aplicando otros métodos, imagen hiperespectral, para tener una idea más clara del tipo de pigmentos presentes en el fresco. Con esos datos, los historiadores del arte que pertenecen al equipo tratan de reconstruir la imagen a través de la inteligencia artificial. Esto es lo que antes se pensaba que había en el mural antes de las mediciones. Era como una idea, un concepto ideal sin datos de cómo tenía que ser la imagen. Y esto es lo que se está reconstruyendo trocito a trocito, considerando los datos analíticos y las capacidades que ofrece la inteligencia artificial. Y en este proyecto trabaja también una artista plástica para reproducir la idea inicial, la idea primigenia de esta pintura, de este fresco. Y ahora bueno, antes de pasar al siguiente punto, quería preguntar si hay alguna pregunta. Tal vez más tarde para la sesión de preguntas. Pues a partir de aquí tenemos un ejemplo de investigación sobre otro tipo de manuscritos ilustrados. En este caso, tenemos un proyecto que se llama Codex 4D,
project in Regione Lazio, similar to En the la project that has been región, presented es by un the proyecto de la Ministry of región Research as de a type of Lazio funding. con fondos del Ministerio My para la colleagues Cultura decided to y fondos europeos. En este work proyecto, on, illuminated manuscript el for equipo the decidió reason trabajar are en un here written. The group manuscrito of research ilustrado. here is a group that is called Son Digital investigadores. Heritage Innovation Lab. El So grupo se llama their el focus is Laboratorio about de digital Innovación innovation sobre Preservación for del Patrimonio museum, for y utilizan collection, innovación for digital para preservar dissemination, el let's say, for patrimonio de los denouncement. There is museos the main focus. y en general The para su principal difusión al público en investigator is general. Eva El investigador principal o la investigadora principal es Eva Pietroni. Y la señora Pietroni ha decidido centrarse en unos manuscritos por los motivos que vemos en pantalla. Y el primero de ellos es que son elementos muy difíciles de apreciar durante una visita a un museo. Es decir, nadie se va al museo ni le permiten abrir un manuscrito. Hay un elemento de tridimensionalidad que no es, al que no tiene acceso el visitante del museo, con lo cual no es un objeto con el que se pueda interactuar de manera directa ni que se pueda ver directamente. Entonces, el proyecto Codex 4D significa que estamos buscando digitalizar con una dimensión adicional, no solo en 3 dimensiones. Y esa cuarta dimensión sería la información sobre el objeto mismo. No nos conformamos con crear un gemelo digital. No nos basta con eso. Queremos crear un gemelo digital que tenga muchísima información sobre los materiales, la historia y el significado de la pieza. Y en los textos para el proyecto se han aplicado diferentes técnicas, un modelo matemático en 3 dimensiones, por supuesto, sobre los manuscritos seleccionados se ha aplicado reflectografía, termografía, análisis de materiales, que normalmente se aplican en los MOLAB, para poder observar de qué estaban hechos estos manuscritos, la parte de materiales. Pero con eso no nos basta, porque cada manuscrito tiene su propia historia, su propio significado, y toda esta información tiene que acompañar a la pieza también. Esto lo llamamos el glosario narrato, es decir, es una descripción para el público sobre la manera en que está compuesto el manuscrito, el tipo de pergamino, el tipo de tinta utilizada, etcétera. Y luego, con toda esa información, se va construyendo una aplicación en 3D disponible en la página que tenemos en pantalla, y gracias a esa aplicación se puede rotar el objeto, pasar la página, leer la descripción de la página, su historia y también la parte relacionada con los materiales que lo componen. Y luego tenemos estas pantallas holográficas. Son como cajas holográficas que muestran la rotación del objeto para ver con diferentes tipos de iluminación los materiales de los que está hecho el códice, las ilustraciones, las miniaturas, etc. Y también hay una parte de narrativa. Es decir, es interesante contar bien la historia de estos objetos al público que acude al museo. En la rama de Roma tenemos un estudio de grabación para este tipo de tecnología. Aquí tenemos a un actor y se hace un mapa de la persona como parte de la miniatura para contar lo que cuenta esa imagen. Nos da el significado de esa ilustración y todo eso lo puede ver el público a través de las cajas holográficas. Aquí hay algunos ejemplos. En la diapositiva no se ve tan impresionante, pero es muy interesante cuando se observan bajo observación directa.
And I like very much Hemos the ganado un meaning, premio europeo por the reason for the por este prize. proyecto. Work in making fragile Y además, historical manuscript accessible, both el texto del premio dice que es por la contribución para traer a la vida el patrimonio en movimiento a través de la innovación y la preservación. Ese es el título del premio. Pues aquí están los datos de los investigadores y algo más de información para quien esté interesado. La creación de un gemelo digital con diferentes dimensiones y con datos interdisciplinarios que se crean en torno a un objeto con cada disciplina es altamente relevante porque es parte del viaje digital. Hace unos años decidimos avanzar paso a paso para construir nuestro propio espacio digital, un espacio de datos en el que cada objeto, cada dato analítico, cada documento, si hablamos de arqueología, cada objeto, por así decir, tiene que tener una presencia, pero también con datos ontológicos, con una descripción que nos permitirá establecer conexiones con otras disciplinas. Cada uno de estos puntos es un tipo de dato analítico que se conecta con otros datos en relación con el objeto. Pero todo esto es un trabajo que todavía está en proceso de elaboración. En Italia, como sucede en España, contamos con muchos fondos europeos dedicados a esta transición digital, con lo cual hemos podido obtener una buena financiación para esta nube que tenemos en Italia que se llama H2IOSC, y gracias a ella vamos a construir la nube para los datos de nuestro campo basada en esta idea, es decir, la creación de gemelos digitales enriquecidos con información interdisciplinaria que hayan generado investigadores y profesionales en Italia. Y uno de los pilotos de este H2IOSC consiste, por ejemplo, en el estudio del ecosistema de estos manuscritos ilustrados para poder lograr aplicaciones más amplias que permitan a cada investigador ingresar sus propios datos para de esa manera ir aumentando los datos que corresponden a cada objeto. Y por supuesto se trata de una estructura federada. Por un lado tenemos los proyectos RIS federados, pero aparte de eso hay otras infraestructuras en el campo de las artes y de las humanidades. Clarín, por ejemplo, es para idiomas, Daria para idiomas también, óperas, para tratar de conectar la informática con esta nube abierta de datos compartidos. Por eso es tan importante conectar con otros proyectos, como por ejemplo ECOS, que es la infraestructura europea para el patrimonio cultural. Actualmente se están emprendiendo muchos proyectos y como investigadores queremos seguir esta línea de investigación porque nos parece importantísima para el futuro esta capacidad para extraer una mejor comprensión y mayores conocimientos sobre los datos que estamos produciendo y que hemos producido en el pasado. Como ejemplo, esto es lo que decía ahora, es importante generar cuerpos de datos. Como decía Lucia anteriormente, necesitamos basarnos en datos que sean encontrables, utilizables y abiertos para poder construir el conocimiento del futuro. Voy a volver con el Papyri en un minuto.
Y esto es una tomografía de un papiro que fue un experimento de investigación muy interesante. Y todas estas tomografías que hemos estado recopilando y que las hemos puesto a disposición de la comunidad, como a veces hacen los norteamericanos, normalmente convocan una licitación para conseguir dinero. Y bueno, pues esto supuso toda una serie de retos para todos los informáticos del mundo. ¿Quién podía desarrollar un algoritmo para que pudiera leerse algo de esta tomografía? Datos abiertos, trabajo en colaboración, con un poquito de ayuda de dinero, claro, sí, evidentemente. Y estas dos personas, estos dos chicos, ganaron el concurso y pudieron hacer algo alucinante, que pudieron conseguir con un algoritmo un algoritmo que pudiera leer en el volumen como de esta tomografía. Esa es la primera palabra, era morado, purple. En este papiro que no estaba desenrollado, lo que está en el cilindro cerrado, ¿no? Y con esto quiero decir que esta colaboración de acceso abierto es muy importante para nuestro campo, porque necesitamos muchas especialidades diferentes y muchas competencias y habilidades diferentes. Bueno, pues con esto he terminado.